Muy buenos, mira que dice, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos seguidores de la página del Contador Peruano? Como lo publiqué el día jueves de la semana pasada, siguiendo con las actividades de esta página, porque la intervención que tuve el lunes pasado fue de una presentación, ¿no? de la página que, bueno, digamos, no se estaba o no estaba, digamos, gestionando de manera muy interactiva, ¿ok? Y ya a partir del lunes pasado, ya como que vamos a interactuar más con las personas que nos siguen a nivel nacional. En esta oportunidad quiero referirme a un tema, actual. Eh, Justo en la publicidad de esa intervención del día jueves de la semana pasada, hacía mención a que en esta oportunidad voy a referirme al tema de lo que es la desigualdad salarial. Hay una norma que se publicó en el año 2017, siendo más específico en diciembre del año 2017, ¿no? El cual se refiere pues a que el Estado, ¿no? Tiene que preocuparse por normar y transmitir a los empleadores para que, digamos, destierren de sus organizaciones todo, digamos, indicio de una discriminación laboral, ¿no? Refería al tema remunerativo. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito sobre este tema que les he preparado. De primera intención, lo que podríamos es ahorrar un poquito como antecedentes, ¿no? Eh, de que si antes de esta norma ya, digamos, bajo nuestra normativa laboral interna y externa, internacional, ya se había tocado algo referido a este tema que voy a tratar. Por ejemplo, miren, acá he hecho algunos cortes de lo que es nuestra constitución política, ¿no? Y acá, por ejemplo, miren, en el título 1 de la persona y de la sociedad, en el capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona, en el artículo 2, refiere que toda persona tiene derecho, ¿no?, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, como ustedes verán, de que en nuestra constitución, y esta es la constitución del año 1993, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya pues de hace varios años atrás. Ya nuestra carta magna se refería pues a que tiene que haber igualdad, ¿no?, entre todas las personas, ¿no?, que formamos parte de esta nación. Por ejemplo, en el mismo título de la persona y de la sociedad, en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, en el artículo 24, ¿no?, también nos refiere que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Esto también, como les digo, está dentro de lo que es nuestra constitución, ¿no?, que está vigente acá en el Perú del año 1993. O sea, estamos hablando pues ya de unos años, ¿no? Por ejemplo, en el título 3 del régimen económico, ¿no?, en el capítulo 1 de principios generales, en el artículo 59 dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Entonces, como ustedes podrán ver, en nuestra Carta Magna, ¿no?, del año 1993, ya como que acá se refiere, ¿no?, a que las personas tienen que tener un trato homogéneo, no, digamos, importando pues la condición de género en este caso. Y también hace mención que a las personas que quieren hacer empresa, quieren hacer emprendimiento, también tiene que tener una norma de conducta con respecto a estas personas que forman parte de su capital humano, ¿no? O sea,
la fuerza laboral que tiene cada empresa. Bueno, esto es con respecto al tema de la normativa interna, pero también hay otro tema que hay que tomar en consideración. El otro tema que tenemos que tomar en consideración es el referido que hay una organización internacional que ya, digamos, en este año ya cumplió 100 años ya, digamos, de estar funcionando, gestionando, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización fue creada hace 100 años y tiene como finalidad, ¿no? Ver todo lo referente al tema relacionado al trabajador. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Bueno, disculpen la interrupción, acá había un temita. Ok, miren, a ver, como les iba refiriendo, hay una organización internacional. Estamos hablando sobre la normativa internacional, ¿no? Estamos hablando sobre el tema de la OIT, ¿no? Esta entidad ya tiene 100 años de antigüedad, ¿no? Y la razón por la cual fue formada, ¿no? Es justamente para velar por el tema de los trabajadores, ¿no? En todos sus aspectos. Es por eso de que, tomando, digamos, en consideración este tema referido a la igualdad salarial, ¿no? Ellos también han tenido un pronunciamiento, ¿ok? Y el pronunciamiento, pues, está, digamos, reflejado, ¿no? Reflejado, acá lo puedo leer, ¿no? En el convenio 111 de la OIT. ¿Ok? Le voy a leer un poquito, ¿no? Dice sobre discriminación, empleo, ocupación de 1958, ratificado por el Estado peruano el 10 de agosto de 1970. Señala que todo miembro para el cual este convenio se halla en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y ocupación como objeto de eliminar cualquier discriminación. Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? El Estado peruano es miembro de esta institución, ¿no? Ya hace varios años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dan, por ejemplo, este tipo de convenios, el Perú está participando, lógicamente, con personas que lo representan, está participando activamente en la formulación de estos convenios, ¿no? No solamente es el hecho de que, bueno, se le comunica a él como miembro de que se tomó esta decisión y se recomienda de que el Estado vele porque este convenio se aplica en su país, ¿no? Entonces, en este caso, la intervención de nuestro país es una intervención activa. Entonces, por lo tanto, referido a este convenio 111, ¿no? Sobre discriminación, empleo y ocupación, ¿ok? Podríamos decir de que el Perú ratifica en el año 1970 este convenio. Bueno, miren, ha pasado ya cuántos años, ¿no? 30 años, ha pasado cerca de cuánto, de 50 años, más o menos. Ha habido una normativa anterior, eso sí, ¿no? Pero que no ha tenido la fuerza que tiene, digamos, ahora actualmente, ¿no? Como es con esta ley 30.709, que es la que voy a pasar a comentarles, ¿no? Dentro de unos minutos. Entonces, miren, como ustedes verán, no solamente a nivel interno, estamos hablando de la Constitución, ya se refiere pues a que el Estado tiene que velar por este tema de igualdad, sino también esta institución como el OIT, que también se pronuncia. Y el Perú, como miembro activo, ¿no? Tiene pues que procurar de que estos convenios pues se puedan establecer a nivel nacional para efectos de que estas normas dadas, ¿no?
por este organismo internacional, bueno, pues sean de cumplimiento en nuestro país, no como es lo que se está, digamos, tratando de establecer, ¿no?, ahora en la actualidad. Muy bien, entonces miren, ya que hemos hecho un tema de antecedentes, ¿no?, para que vean que el tema no es aislado, ¿no?, de que esta ley 30.709 no es algo que se le ocurrió a alguien, no, sino que esto ya viene, ya tiene, digamos, una historia, ¿no?, y espero de que por el bien de los trabajadores, ¿no?, en este caso peruanos, no se aplique, ¿no?, y sea pues en pro de estos trabajadores, ¿no?, en este caso pues serían pues las mujeres, ¿no? Muy bien, entonces miren, una vez que he hecho este tema de antecedentes, me voy a circunscribir al tema de la normativa nacional con respecto a esta norma. Y le voy a hacer mención a todas las normas que se han publicado con respecto a esto que voy a tratar. Por ejemplo, miren, la ley es la ley 30.709, dice ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, publicado el 27 de diciembre del año 2017, ¿no? Ya va a tener una publicación, o va a tener ya 2 años. Después tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 002-2018-TR, el reglamento de la ley 30.709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, publicado el 8 de marzo de 2018. A su vez también hay otra norma, un decreto supremo del 005-2008-TR, ¿no?, donde se emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Bueno, acá también esta norma hace mención también o complementa, ¿no?, lo que dice la ley. Después, en la resolución ministerial 243 de 2008-TR, hay una guía emitida por el Ministerio de Trabajo, en la cual se dan los lineamientos, ¿no?, referenciales para poder, digamos, aplicar esta norma, ¿no? O sea, son modelos genéricos, ¿no? No son específicos, ¿no? Si la empresa quiere, digamos, tomar como referencia, bueno, lo puede tomar, si no, hacerlo pues según, digamos, su criterio, pero que sea válido, ¿no?, por la ley, ¿no?, lo que sea validado por la ley. Esta resolución ministerial de esta guía para la igualdad salarial se publicó el 24 de septiembre del 2018. Después hay un protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa, ¿no?, previstas en esta ley, que también, digamos, le sirve de base para el tema de las inspecciones referidas a este tema de discriminación. Y por último, la resolución ministerial 145-2009-TR, ¿no?, que es la guía metodológica para la valoración objetiva, sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones, publicado el 21 de mayo del 2019. Entonces, miren, estas normas que yo les acabo de mencionar están referidas justamente al tema que me ocupa el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Ya dada la normativa, entonces quiero, bueno, hacer un comentario no muy extenso, un resumen, ¿no?, de lo que se trata esta ley. Nos dice, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ley 30.709. Entonces voy a hacer mención al artículo número 1. En el artículo número 1 de esta ley, por ejemplo, dice, ¿no?, dice que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Hay una prohibición. La norma acá lo aplica y esto está concordando con ¿qué? Con este convenio 111 de la OIT. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no?, qué es esta prohibición, ¿ok?, de la discriminación, habría pues que analizar qué cosa es la discriminación, ¿no? Entonces, la discriminación, ¿qué cosa es? Es una distinción, es una exclusión o preferencia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de preferencia, es pues, de que alguien, si tomara en consideración, digamos, factores de índole objetivo, ¿no?, puede tomar, digamos, de manera arbitraria, ¿no?, o tener una preferencia sobre una persona sobre otra, ¿no? Y eso, lógicamente, no está correcta, ¿no? O excluirla de repente por alguna razón en particular, raza, sexo, ¿ok?
O también, por ejemplo, hacer una extinción también. Entonces, esto que está acá, la ley lo prohíbe. No quiere de que este, haya este tipo de discriminación. Entonces, por lo tanto, los empleadores no pueden hacer distinciones ni exclusiones, ¿ok? O no pueden tener preferencias. Y estas preferencias no pueden apoyarse sobre un tema de sexo, de raza, de religión, de condición económica, de estado civil, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia una limitación, ¿no? A que esta persona pues pueda, digamos, reflejar el aporte que realiza en su organización, ¿okay? De manera monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido una calificación, digamos, objetiva. Entonces, el Estado está prohibiendo esto. Prohíbo esto de manera terminante. A su vez, este mismo artículo nos dice, ¿no? Bueno, prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres mediante de categorías, funciones y remuneraciones. Entonces, miren, por una parte prohíbe y por otra parte dice, bueno, yo quiero que esta prohibición exista, pero que esto se fundamente en documentación de que el empleador tiene que elaborar. Entonces, en este caso ya estamos hablando, por ejemplo, del cuadro de categorías y funciones, ¿no? De lo que es la política salarial. Entonces, traslada al empleador, ¿no? esta inquietud que viene, como le dije, de la OIT. Entonces, el empleador, ¿qué cosa tiene que hacer? Bueno, tiene que hacer una evaluación de los puestos, tiene que categorizarlos, ¿no? En función a la labor que realizan. ¿Okay? De tal manera de que, bueno, pues va a haber, digamos, una elaboración objetiva, ¿no? De la labor que realiza cada persona. Y sobre eso, ¿no? Ya, digamos, asignarle una cuantificación monetaria, ¿no? Sobre lo que aporta cada trabajador. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando nosotros de un cuadro de categorías y funciones, si estamos hablando, por ejemplo, de una política salarial, ¿no? Entonces también pongámonos a pensar de que la norma, a su vez, nos dice de que también es, digamos, obligación del empleador, teniendo estos documentos que van a servirle para que se destierre este tema de la discriminación. Y así. Vienes ya y nomás, ya. Lo que pasa es que te ves bloqueado en la transmisión, que no has querido eso. Sí. Bueno, entonces miren, con respecto a este tema, las disculpas por este tema de la transmisión. Vamos a tratar de solucionarlo, ¿no? En la próxima para que no haya problemas. Entonces, como digo, con respecto a este tema de lo que son el cuadro de categorías y funciones, lo que es el tema de política salarial, también hay un tema que también el empleador tiene que tomar en consideración, que una vez que se evalúe esta documentación, ¿no? La norma dice de que la política salarial tiene que ser comunicada a los trabajadores de la empresa. ¿Ok? Y esta comunicación pues tiene que tomar en consideración tres momentos. Primero, el primer momento es al momento de que el trabajador ingresa a laborar a la organización. El segundo momento es cuando esta persona pues va a sufrir una variación con respecto a lo que percibe. Bueno, el caso, digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos, sobre este tema es cuando a una persona se le asciende, ¿no? O sea, por ejemplo, ingresa como una persona administrativa y después pues es promovida a un cargo superior, ¿no? Y el otro caso, por ejemplo, bueno, haciendo un ejemplo, si es que esta persona, por un tema de convenio colectivo, o personas, por un tema de convenio colectivo, incrementan su remuneración, que son cosas que también se dan, o también por un tema de reestructuración empresarial, etc. Entonces, la obligación del empleador es elaborar el cuadro de categorías y funciones,
tener la política salarial y a su vez, tomando en consideración los momentos que les acabo de mencionar, darles a los trabajadores estas políticas salariales. Entonces, vamos a referirnos un poquito a este cuadro de categorías y funciones. Por ejemplo, ¿qué cosa es? Es que el trabajador o el empleador, perdón, va a tener, digamos, la finalidad o la función de hacer una evaluación de los puestos que hay o las funciones que tienen y lo tiene que categorizar. Como por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que laboro como contador general, entonces a mí me van a categorizarme como un trabajador de confianza, o de repente puedo tener, digamos, una gerencia administrativa, ¿ok? Y se me asignará un sueldo y también, pues, cuáles son mis labores, ¿no? Si, por ejemplo, hay una persona que labora en el área de producción y tiene una labor, digamos, básica, bueno, también pues tendrá una denominación, las funciones que realiza y lo que percibe, ¿ok? Entonces, esto sería el tema del cuadro de categorías y funciones, ¿no? Que está, digamos, vinculada directamente con el tema de la política salarial. ¿Y qué cosa es la política salarial? La política salarial, si lo llevamos a un ejemplo, ¿no? Podríamos decir de que es todo lo que percibe el trabajador, o sea, es todo lo que destina el empleador a su trabajador por la labor que realiza. Sería su estructura remunerativa. Lógicamente, previa calificación, ¿no? De qué cosa hace. Ahora, la calificación, como le digo, tiene que ser objetiva, ¿ok? ¿Qué cosa o a qué me refiero cuando hablo de una calificación objetiva? Por ejemplo, pues es la antigüedad en el puesto de trabajo, ¿no? Es, digamos, las horas de labores, el lugar donde realiza la función, ¿no? Es un lugar cercano, un lugar apartado, ¿no? La especialización, ¿no? Puede tener, por ejemplo, o se puede requerir para cubrir un determinado puesto, un doctorado, una maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos. Entonces, miren, como ustedes podrán darse cuenta, prohíbe, ¿ok? El empleador, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que hacer unos cuadros, ¿no? Donde van a aparecer las categorías y las funciones y después la política salarial. También estamos hablando de que el empleador pues tiene que hacer, ¿no? O tiene que publicitar esa política salarial donde pondrá pues los conceptos, ¿no? De pago. Ahora, en la norma que les dije, ¿no? Por ejemplo, no obliga al empleador a que muestre importes, o sea, el valor, digamos, monetario de cada puesto, no, no es obligatorio. Solamente debería ponerse los conceptos que percibe cada persona, ¿no? Y la calificación, que también es importante, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, miren, acá hay dos conceptos que he estado leyendo en la ley, dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Se habla de una brecha salarial y justamente pues esto también es lo que, digamos, se trata o está tratando el organismo internacional OIT. ¿Qué cosa es una brecha salarial de género, ¿no? Digamos, es justamente la diferenciación pues entre lo que gana un hombre por un mismo puesto de labor con respecto a una mujer. He estado leyendo y he estado viendo de que hay, por ejemplo, digamos, una estadística, ¿no? Porcentual en la cual nos hablan de que la brecha salarial entre el hombre y la mujer por una labor misma, ¿no? En una empresa es del 23%. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que si a un trabajador, digamos, percibe $1, ¿no? Referencial por una labor, a una mujer se le paga 0.77 de dólar, ¿no? Entonces hay un forado ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces el tema es una preocupación no solamente del Estado peruano, sino también de la OIT, ¿no? De este anexo de la ONU, ¿no? ¿Y qué cosa dice? Dice, a ver, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esta brecha laboral vaya desapareciendo? Esto no es un tema pues de un día para otro, ¿no?
esto no se soluciona, pues, no sé, en 5 años, 10 años, no. Este es un tema que según, digamos, en los análisis o los estudios que realiza esta entidad, ¿no? Por lo menos tiene, pues, para un lapso de 70 años, para que esto se logre equilibrar. ¿Ok? Hay países que este, eh, están trabajando este tema, como por ejemplo, pues, Gran Bretaña, pues estuve leyendo un artículo, ¿no? En la cual, por ejemplo, las empresas, ¿no? Se están comprometiendo a que tiene que hacer, pues, una publicación periódica sobre el tema de brecha salarial, ¿no? En sus empresas, ¿no? Y tratar, digamos, de que esto se vaya minimizando, ¿no? ¿Ok? Entonces, como él le decía, ¿qué cosa, si les digo que esta brecha salarial va a ir, digamos, ir disminuyendo y se entiende que va a lograr, digamos, un nivel igual que el hombre dentro de 70 años? Entonces, ¿qué cosa es lo que dice la OIT para que, digamos, esto se dé? Porque no solamente es el hecho de decir, ¿sabe qué? En 70 años esto va a desaparecer, pero hay que tomar acción sobre este tema. Entonces, es la participación, ¿no? De la mujer, ¿no? En, digamos, en los ámbitos no solamente públicos y privados, ¿no? Por ejemplo, en lo que es toma de decisiones, ¿no? En ocupar cargos directivos, ¿no? Donde, digamos, esta brecha, pues, vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque justamente, pues, esa distinción se da, ¿por qué? Porque hay, digamos, un porcentaje, ¿no? En la que las mujeres, pues, están vetadas, ¿no? Y eso como que de alguna manera no es, digamos, lo ideal, ¿no? Tomando en consideración de que estamos, pues, en el año 2019. Entonces, como yo les decía, justamente este es el espíritu de la ley. El Estado, como le repito nuevamente, ¿no? Tiene un encargo de la OIT, pero miren, esto viene del año 1958, ¿ok? Se ratifica en el Perú en el año 1970. ¿Cuántos años han pasado ya? Cerca de 49 años. ¿No? Ha habido, digamos, normas, pero normas, pues, que realmente, pues, no han tenido la fuerza como la que hoy pretende el Estado peruano con esta ley 30.709, ¿no? Entonces, lo que se quiere es de que nosotros, como Estado, pues, rompamos esa brecha, pues, ¿no? O desaparezca esa brecha. Ahora, miren, no solamente la norma se refiere, pues, al tema de género, ¿no? Porque, bueno, digamos, eso es la parte nuclear. Porque no solamente este tema de desigualdad está dado entre hombre y mujer, porque también puede darse entre hombres y mujer. Entonces la norma también, digamos, se refiere a este tipo de desigualdad salarial. ¿Ok? Entonces eso habría que tomar en cuenta. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de prohibición de la discriminación, tomando en consideración estos mecanismos, ¿no? Estas acciones que tiene que tomar el empleador, ¿no? Como hacer estos cuadros, ¿okay? Esta política salarial, vamos a llegar a que vamos a, digamos, ir desterrando de manera paulatina este tema de discriminación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si es que el empleador incumple con esto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque de la lectura de una de las normas referidas a este tema, al Decreto Supremo 005-2018 TR, por ejemplo, nos dice de que para efectos de verificación, ¿no? A partir del 1 de julio del año 2019, o sea, ya pasó, ya están en un proceso de verificación por parte de lo que es el Ministerio de Trabajo, es una FIL, ¿no? De las empresas que tienen la característica de medianas a grandes. O sea, si por ejemplo hay una empresa que tiene esa condición, mediana y grande, ¿no? Y le tocan la puerta a una FIL para verificar sobre el cumplimiento de esta ley y no tenga, digamos, la documentación que le permita al fiscalizador determinar de que realmente se aplicó esta norma, entonces lógicamente, pues, va a tener una repercusión, ¿no? Adversa para la empresa. A su vez también este decreto supremo habla de que para lo que son las
microempresas y pequeñas empresas, ¿no? El proceso de fiscalización o verificación empieza el 1 de diciembre del año 2019, ¿no? Muy bien, entonces, ya que hemos estado hablando de esto, vamos a hablar de lo que implica para la organización el no cumplir con esta normativa. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de las infracciones. Si una empresa, cuando es fiscalizada, no eh, digamos, satisface, ¿no?, a la inspección de que ha implementado convenientemente este sistema, ¿ok? Entonces está sujeto a una penalidad, ¿no? Y la penalidad, por ejemplo, se puede cuantificar, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando que para microempresas, ¿no?, la multa sería de 2.856 soles, para las pequeñas empresas 32.130 soles, ¿no? Esto es como un porte máximo, y para la mediana y gran empresa 189.000 soles. ¿Okay? Entonces, miren, dependiendo de la calidad de institución, de entidad, ¿no? El tema pues se va, digamos, tornando más complejo, ¿no?, en términos monetarios, ¿ok? Pero también hay otro tema que también hay que tomar en consideración y es importante, ¿no? Porque yo me he referido, por ejemplo, al tema de que, bueno, el Estado, ¿no?, como parte integrante de la OIT, y que la OIT da una recomendación, y como miembro de la OIT tiene, digamos, ese compromiso, ¿no?, de implantar este acuerdo en el Estado, como es el caso del Estado peruano, también tiene que ver de que si es que no implementa esto, ¿no?, puede darse un tema de que los trabajadores, porque esto tiene que ser, digamos, en materia de comunicación de los trabajadores. Entonces, del momento de que tú estás hablando del tema del cuadro de categorización y funciones, del tema de la política salarial, del momento que tú le das la política salarial, como yo les dije anteriormente, entonces estas personas van a comenzar a verificar, pues, ¿no?, definitivamente. Van a comenzar a ver, a comparar situaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa va a tener como consiguiente esto? De que si va a haber un proceso de verificación del trabajador, porque eso me parece que sería lo más lógico, ¿no?, es lo más razonable, es lo primero que va a hacer una persona que tenga esta información, ¿no? Y lo que primero va a pensar es que si la persona que tiene su misma categoría, que está trabajando el día a día, cumpliendo el mismo horario, las mismas funciones, ¿no?, va a tener curiosidad de que cómo la empresa le está, digamos, retribuyendo, cómo la empresa está retribuyendo ese esfuerzo que hace ¿no?, por esta entidad. Entonces, por lo tanto, esto puede, digamos, desencadenar en que este trabajador, ¿no?, determine de que ha sido objeto de una discriminación salarial. Como les digo, no solamente se refiere al hecho de hombre y mujer, también puede ser una discriminación, ¿no?, entre personas del mismo género, ¿no?, hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración en este caso? Que si se da esta situación, bueno, entonces va, digamos, a meritar, ¿no?, una, una, una comunicación a la SUNAFIL, ¿no?, la cual va a activar un proceso de inspección y que lógicamente eso pues podría, digamos, llegar o podría generar una multa, ¿okay?, por la no aplicación, ¿no?, que son las multas que les acabo de mencionar, ¿okay? Entonces, miren, no solamente es el hecho de que van a ir a la empresa, le van a poner la multa a la entidad empleadora, ¿por qué?, por no cumplir con la norma, sino que también el trabajador afectado también va a pedir una compensación económica. ¿Por qué? Porque si va a determinar de que él ha sido sujeto de una discriminación, ¿no?, remunerativa, entonces, ¿qué es lo que va a tomar en consideración? Va a tomar en consideración lo siguiente: bueno, ¿desde cuándo hay esta diferencia con respecto a otro trabajador que tiene la misma condición, ¿no?, mía, y realiza la misma función? Entonces, imagínense, ¿no?, cuantifiquen.
Si determina, por ejemplo, que hay un diferencial, bueno, habría que multiplicarlo, pues, ¿por cuánto? Por el periodo de tiempo, ¿no? Desde que, digamos, empezó esta diferenciación. Y añadirle también los temas referidos este, al punto de los beneficios sociales, ¿no? ¿Ok? Entonces, imagínense que no sea solamente un trabajador, sino sean varios trabajadores. Entonces, habría que, digamos, hacer una cuantificación de cuál sería el impacto en la organización si es que se determina o hay una denuncia por parte de un trabajador, ¿no? Y eso pues va a devenir en un resarcimiento económico a esta persona. Ahora, en este procedimiento, o sea, de resarcimiento económico, ya digamos tiene que participar el Poder Judicial, ¿no? Que es lo que hay que tomar en consideración. Ahora, hay otro temita también que hay que tomar en consideración, miren, estamos hablando de que los trabajadores, ¿no? Tienen que tener, digamos, una, uh, un monto de remuneración acorde con otra persona que realiza la misma actividad, pero también hay que tomar en consideración que esto pues no es, digamos, de que a todos los trabajadores pues se le va a pagar igual, ¿no? No, eso tampoco, no dice la norma. Lo que sí hay que tomar en consideración es de que la calificación de estos puestos, ¿no? Tiene que cimentarse o se tiene que sustentar sobre elementos objetivos, como les comenté anteriormente, ¿no? La antigüedad, la experiencia, la evaluación del puesto, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y justamente estos son los elementos que tiene que informar el empleador al trabajador. ¿Por qué? Porque si no informa esto, entonces lógicamente puede venir, pues, digamos, reclamos que se puedan convertir en visitas futuras de SUNAFIL y que a su vez el trabajador vaya a solicitar, pues, digamos, un resarcimiento económico, ¿no? Ante el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la recomendación? De que así como la norma exige al empleador de que tiene que dar información sobre este tema de política salarial, también se le tiene que explicar, ¿no? El por qué, digamos, se le paga estos conceptos. Justamente, ¿para qué? Para evitar temas futuros adversos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otro punto también que quería comentarles, ¿no? Hay otro punto que quería comentarles, que nos menciona la norma, ¿no? En su artículo 5 dice condiciones de trabajo en el ámbito público y privado. Por ejemplo, la norma dice, ¿no? El empleador, ya sea privado y público, garantiza, dice, un trato digno, ¿okay? Un clima laboral con base en el respeto y la no discriminación. Bueno, ya hablamos sobre el tema de discriminación, ¿no? No puede haber distinción, no puede haber exclusión y tampoco una preferencia. Dice, la compatibilidad o conciliación de vida personal, familiar y laboral. A ver, ¿qué cosa quiere decir este tema de compatibilidad o conciliación de vida personal y familiar? Por ejemplo, a ver, quiere decir de que una persona que trabaja en una empresa no puede tener como limitación el hecho, por ejemplo, de ser una madre familia que tenga una responsabilidad de índole familiar. Como por ejemplo, a ver, de que una persona que tenga hijos menores, ¿okay? Vea, digamos, postergado, ¿no? Su desarrollo profesional en una empresa solamente por el hecho de ser una madre y tener hijos pequeños, ¿no? Igual también, por ejemplo, en el caso de una persona pues que esté, digamos, gestando, ¿okay? Eso sería ilegal. Lo que se recomienda es de que el empleador, ¿no? Tome en consideración de que el hecho de que una persona que esté gestando, una persona que esté dando el lactar, un padre de familia, ¿no? Que tenga esta licencia, ¿no? Por paternidad, etcétera, 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 pues no vaya en detrimento, ¿no? O sea, esos tiempos que no labora, no va en detrimento de qué, de una calificación futura para poder, digamos, gozar de una remuneración equitativa o directamente relacionada con la labor que realiza, ¿no? en la organización. Entonces, esto justamente es la compatibilidad, ¿no? O sea,
de que no se le puede negar a una persona que quiere realizarse plenamente dentro del ámbito laboral, ¿no? Tomando como, digamos, excusa, en este caso el empleador, temas referidos a su situación familiar. ¿Ok? Entonces, lo más lógico justamente es, pues, hacer una conversación, ¿no? O que de repente los horarios de trabajo, los lugares donde, digamos, va a estar esta persona, bueno, pues, estén, digamos, ¿no? En armonía con las responsabilidades que tiene, ¿no? Esta persona dentro de su ámbito familiar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, para terminar, quería referirme a dos puntos más, que considero son importantes. ¿Ok? Es este tema. Este temita, permítanme un momentito. Por ejemplo, mire, el artículo 6. El artículo 6. Bueno, miren, quiero hacer también una invitación a que participen de las publicaciones. Como les comentaba anteriormente, esta es la segunda intervención que tengo. La anterior creo que fue referida al tema de las empresas editoras, ¿no? De exoneración. Dije, los invito a que entren a la página del contador y puedan, digamos, ver la transmisión en directo que hice la semana pasada. ¿Okay? También he publicado la semana anterior un cuestionario referido a libros electrónicos, ¿no? Para medir su capacidad de conocimientos actual. ¿Okay? Midan el grado de actualización que tiene sobre este tema, porque como ustedes verán, este tema de los libros electrónicos pues es algo pues que ya se está masificando, ¿no? Ya dentro de poco ya todas las empresas, por más pequeñas que sean, van a tener esta obligación. Bueno, entonces, a ver, en el artículo 6 de la ley 30.709 también hablamos de prohibición de despido y no renovación de contrato por motivos vinculados con la condición de embarazo o el periodo de lactancia. Por ejemplo, esto también lo prohíbe la ley. Dice, queda prohibido que el empleador despida o no renueve, ¿no? Cuando estamos hablando de renovación de contratos, ¿no? Por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en el periodo de lactancia en el marco de lo previsto en el convenio 183 sobre protección de la maternidad. Por ejemplo, miren, acá también hace mención a otro convenio, ¿no? Es el convenio 183 sobre protección de la maternidad. Me estoy refiriendo al tema de la OIT. Entonces, miren un comentario rápido sobre este tema. Por ejemplo, miren, hablemos primero del tema de la mujer que está gestando. Si ustedes, por ejemplo, leen un poquito sobre este tema, ¿no? Hay una protección contra el despido, ¿no? Incausado, ¿no? El despido arbitrario sobre estas personas que están gestando, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros hablamos de un periodo de tiempo, ¿qué periodo? O sea, si hablamos, digamos, de un tiempo donde estas personas, pues, digamos, son intocables, salvo, pues, de que cometan algún tema, ¿no? Que extinga la relación laboral, ¿no? A una infracción grave, ¿no? Entonces el empleador debería respetar, por ejemplo, todo el periodo de embarazo, de que gesta, ¿okay? El tema del descanso pre y postnatal, que es actualmente 98 días, y también pues incluir el tema de la lactancia, ¿no? Que es hasta que el menor de edad cumple un año. Entonces estamos hablando de un periodo pues que más o menos estamos hablando pues a ver 9 meses más 98 días, 12 meses, estamos hablando prácticamente 2 años, ¿no? Que estarían, digamos, protegidas contra este tema del despido o no renovación del contrato. Salvo, como les digo, de que estas personas cometan una falta grave. ¿Okay? Pero también hay una excepción, no se olviden, ¿no? Hay una excepción. No es solamente por el hecho de ser embarazada, sino, por ejemplo, vamos a suponer un caso de que una persona que labore en una empresa solicita licencia en 98 días, ¿por qué? Porque está embarazada. ¿Okay? Bueno, 98 días la persona trabaja en la entidad, tiene años laborando, entonces, bueno, la ley pues justamente le da ese beneficio, ese derecho. Entonces, contrata a una persona que es mujer, ¿no? Porque de repente pues la labor está
directamente relacionada al sexo femenino. Entonces, durante esos 98 días, ¿qué pasa? Que la persona que lo está supliendo sale embarazada, pero la titular del puesto regresa. Entonces, en este caso, bueno, se tiene que dar por terminado su contrato a pesar que tiene esa condición. ¿Por qué? Porque está en cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando la persona regresa, la razón por la cual se la contrató a esta persona que la suple ya quedó sin efecto. Entonces no tenía razón, ¿no?, la relación con el empleador. En este caso, por ejemplo, sí se aceptaría, ¿no?, de que se cese esta persona. ¿Ok? Pero si se trata de personas que trabajan de manera permanente, ¿ok?, entonces, pues, salvo que cometan una falta grave laboral, entonces, bueno, en ese caso sí, porque tampoco, pues, el hecho de que estén gestando digamos, eh, no, no les va a permitir o no va a justificar, pues, de que rompan, pues, los lineamientos internos de la empresa, ¿no?, en los temas de índole laboral. Y con respecto, por ejemplo, al tema de la lactancia, bueno, por ejemplo, pues, cuando una persona está lactando, como le dije anteriormente, bueno, el tema de lactancia es hasta que la persona, o el hijo en este caso, pues, no cumple el año de edad. Entonces, en este caso estamos hablando que si es un alumbramiento normal, estamos hablando de un solo hijo, ¿no? Entonces estamos hablando de 1 hora dentro del periodo laboral. O sea, por ejemplo, si el trabajador o la trabajadora, perdón, labora de 8 a 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta persona, pues, si, vamos a ver, 8 a 5, ¿no? La persona puede entrar a las 9 de la mañana, o 9, claro, 9 de la mañana, 1 hora, ¿no? Que justamente es el permiso que tiene por el tema de lactancia. O también puede ingresar a las 8 y retirarse a las 4, ¿no? ¿Ok? Cuando es un parto múltiple, o sea, más de un hijo, entonces en este caso, por ejemplo, las horas se duplican. En este caso sería no de 1 hora, sino de 2 horas, ¿no? Entonces, igual, en el caso del horario de 8 a 5, ¿okay?, la persona puede entrar a las 10 o se puede entrar a las 8 y retirarse a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, miren, todos estos temas, como les digo, están relacionados justamente a este tema de discriminación. ¿Okay? El Estado está protegiendo digamos, este tema de desigualdad no remunerativa, también de trato, de hostilidad. Y habrá pues que ver, pues, de que esto se esté cumpliendo, por lo menos, como les comenté, ¿no?, ya la etapa de fiscalización para las medianas y grandes empresas ya se ha dado, ¿no?, está en ejecución, y para las pequeñas y microempresas va a ir a partir de diciembre, ¿no? Se han dado algunas guías, algunos elementos que son referenciales, ¿no?, para que las empresas puedan, digamos, cumplir con este lineamiento y evitar, ¿no?, justamente, pues, situaciones contingentes que se puedan dar en el futuro. ¿Ok? Muy bien, espero haberlos ayudado con estos comentarios, ¿no? Soy el magíster CPC Juan Fernández Vallejo, soy profesor universitario, ¿okay? Soy administrador de la página del Contador Peruano. Tengo una empresa de asesoramiento en temas tributarios, contables, laborales, ¿no? Si alguien desea hacer una consulta sobre este tema o algún otro tema, yo gustoso de atenderlos. También, bueno, próximamente voy a estar dando capacitaciones, ¿no?, a grupos pequeños sobre temas tributarios laborales, sobre temas informáticos, ¿okay?, sistemas o software, ¿no?, de contabilidad, ¿no?, de gestión empresarial, ¿no? Y bueno, agradeciéndoles el tiempo, ¿ok? Espero haber contribuido en algo con estos comentarios, ¿no? Y será hasta el próximo lunes. Yo seguramente el viernes o el jueves de esta semana haré una publicación, ¿no?, del tema que voy a tratar el lunes que viene. ¿Okay? Les agradezco por todo, un gusto, y los invito a que entren a esta página. Muchas gracias.